Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes esta tarde aquí. No era una tarde fácil, el tiempo ha estropeado un poco, ¿no?, esta jornada que teníamos prevista aquí en la Fundación Cajasol. Agradezco, por supuesto, a su director que está aquí presente el hecho de haber querido colaborar, en este caso con la Universidad de Córdoba, para llevar a cabo de forma conjunta estas terceras jornadas de cultura funeraria que se inauguraron precisamente ayer y que hoy, bueno, pues tienen su continuidad con esta jornada en la que hemos querido debatir sobre la muerte, algo que parece que nos cuesta, ¿no?, a esta sociedad de finales del siglo XX, principios del XXI, que ha convertido la muerte en algo ajeno a nosotros, una especie de tabú, cuando, bueno, pues es algo que, por suerte, por desgracia, en fin, porque al fin y al cabo todos tenemos que pasar por ahí, ¿no?, es algo que es inherente, ¿no?, al ser humano. Entonces, bueno, pues estas jornadas vienen un poco a traer también esos debates a nuestra sociedad actual, y qué mejor que hacerlo con las personas que hoy me acompañan aquí en esta sesión y que presentaré debidamente: al doctor Emilio del Campo Molina y a don Antonio Álvarez Salcedo. Empezaré con el primero, que es el que va a tomar la palabra. El doctor Emilio del Campo es un reconocido médico que lleva ya a sus espaldas, bueno, pues una amplia trayectoria profesional. Licenciado aquí en nuestra Universidad de Córdoba, tras ejercer algunos años la medicina rural, se especializó en medicina intensiva y a partir de ahí comenzó un periplo que le ha llevado a estar en distintos hospitales como el de Cabra, Andújar, Montilla, donde es jefe de urgencias y de UCI, y desde 2024 encargado de la UCI de Montilla y de Cabra, como encargado del área sanitaria sur de Córdoba, en ese servicio de área de intensivo. Igualmente es un participante habitual en congresos nacionales e internacionales dedicados a aspectos tales como la seguridad del paciente. Además ha editado 4 libros como coordinador, ha escrito varios capítulos en otros volúmenes especializados en medicina, en unidades de cuidados intensivos. Y su excelente labor profesional y académica lo ha llevado también a ganar varios premios nacionales en proyectos de humanización de la asistencia sanitaria, algo muy importante que creo que hoy dejará aquí reflejado en su presentación, siendo además ganador del premio Best in Class en la categoría de Mejor Urgencia Nacional. Aquellos que lo conocen de manera mucho más cercana, sobre todo destacan de él su gran calidad humana. Yo, desde luego, si me pasara algo o alguien de mi familia, querría estar muy cerquita de él y que pudiera, ¿no?, atenderme un profesional de estas características. Así que es un lujo que podamos tenerlo hoy aquí en Córdoba. Emilio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Y todo tuyo, cuando quieras. Te pasan ahora mismo. Bueno, yo de primera, buenas tardes a todos. Agradecido un día de lluvia que vengáis. Me han prohibido que me ponga de pie. A mí me encanta hablar con el público, ¿no? Intentaré desde aquí, pues, preguntaros algo, ¿no? Porque seguro que alguna pregunta cae. Bueno, yo lo que veo es la muerte desde el punto de vista de intensivo. El papel, la charla es el papel de la muerte desde el punto de vista intensivo. Aceptar lo inevitable, el papel de los cuidados intensivos. El papel de los cuidados intensivos en la muerte es muy poco, pero vamos a ver qué es lo que hacemos en cuidados intensivos. Lo primero, bueno, pues agradecer a la UCO, a Secosan, que fue el primero que yo tuve el contacto, agradecer de venir aquí, porque a mí lo que me gusta es esto, el difundir, ¿no?, la normalización de la muerte. Ahora hablaremos de todo. Mi nombre y profesión, bueno, pues ya me has dicho mucho. Yo no soy nadie sin un equipo y muchas cosas pues vienen del equipo. Y mi experiencia, bueno, pues mi experiencia ha sido en intensivo, pero he tenido la suerte pues de estar en domicilio en algunos fallecimientos y me llama mucho ese tema de la muerte. Y os voy a contar por qué esta charla, ¿no? Desde intensivos, que lo que intentamos es dar vida, de pronto hablamos de la muerte, ¿no? La muerte está en todos lados, está en todos sitios y yo creo que hay que hablar de ella. Bueno, pues todo empieza con un proyecto de la Cama de los Últimos Días. Empieza en Granada en el año 2017, me parece que fue.
Y bueno, pues allí nos concentramos unos pocos del proyecto HUCI, humanización de la UCI. Pues estaríamos 60 o 70 personas. Hay uno alto allí, que ese soy yo con las manos arriba. Y yo tenía una misiva. A mí me llamaron para presentar este proyecto en el Congreso. Y yo de aquí tenía una misiva de recursos humanos, que era traerme a este señor, Henry Benito, que daba su charla de cuidar el proceso de morir, o si tenéis oportunidad de oírlo en YouTube, es una persona que encanta, es un oncólogo que se ha vuelto paliativista. Bueno, pues resulta que cuando yo di la charla, yo digo, a ver cómo hablo yo con él, lo convenzo para que venga a Montilla, al hospital de Montilla, que es donde yo estaba, y resulta que cuando yo termino la charla, él estaba sentado en la primera fila, me coge de la mano y me dice, quiero hablar después contigo. Voy, pues vamos a ver qué es lo que quiere. Y entonces me dice que si yo soy capaz de contarle a su gerente, él era de Palma de Mallorca, este proyecto. Yo me quedé pensando, pero pensando de que, fíjate que yo tenía que hablar con él y él habla conmigo. Y me dice, no te preocupes, pagarte, te pagamos las dietas, que esto no te va a costar dinero. No, no, si yo no quiero dinero, yo lo que quiero es, yo voy allí y tú vienes para acá. Y resulta que en el 2018 lo tuvimos en Montilla con ese proyecto, ¿no? Humanizar el proceso de morir. Ya digo, es una gran persona, me siento amigo suyo y me escribo con él, pues mucho. Bueno, pero no acaba ahí la cosa. En el año 2024 volvió a Córdoba, ahí lo tenéis arriba, pero ya no éramos 60 personas, ya éramos 400 personas las que componíamos ese Congreso Internacional de la Humanización. Bueno, aquí no acaba la cosa. Yo creí que el proyecto estaba ahí y resulta que nos dan el primer premio en el Congreso Internacional de Catástrofe. Aquello era, como decir, bueno, una cosita de que viene de un hospital comarcal, cómo da tanta... Nadie se ha parado a ese proceso de morir. Pero no acaba la cosa ahí. A mí me llaman del 6º o 4º Congreso Español de Psicología Positiva, en Madrid, en octubre, y me dicen que quieren que den una charla con unas condiciones. Tenía que hablar detrás de este señor, un psicólogo en psicología positiva. Aquello, como yo decía, son pues, como 3 veces Reina Sofía donde trabaja en la universidad. Bueno, era telonero de él, pero había otras características. El tema para la gente tenía que ser desconocido. Tenía que hablar de la muerte y además en positivo. A mí se me cayeron los pelos de sombrado, porque veía algo positivo en la muerte. Porque yo no veo nada más que cosas negativas. Y pregunto a la sala, ahora que estamos pocos y podemos hablar, alguien que me diga algo en positivo. ¿No se ocurre nada? Sí, perder el dolor. Perder el dolor. Muy buena, luego te preguntaré una cosa con eso del dolor, ¿vale? Algo más. Bueno, pues yo pensé aceptarla. Eso es positivo. Yo acepto que me voy a morir. Y sobre todo, una cosa muy importante, que sea como queremos. Y vamos a pensar un poquito. ¿Quién ha jugado aquí a la Lotería Nacional? A la Lotería Nacional, a la Bonoloto, a la 11. Levantad la mano. Yo me imagino que todavía habéis echado una... Y cuando habéis echado, no habéis pensado, como me toquen los millones, me compro un coche. Le pago el piso a mi hijo. Habéis pensado, ¿no? ¿Qué vais a hacer con ese dinero que os va a tocar? Pues sabéis una cosa, todos nos tenemos que morir. Y más de uno de nosotros no piensa que nos vamos a morir. ¿Sabéis el legado que le dejáis a la familia? ¿Y qué queréis cuando llegue la muerte? Es una pregunta que debéis hacer con los familiares, porque cuando llegue os habéis muerto y los que se quedan aquí son los que tienen que representar a las voluntades que queréis hacer, ¿vale? Esto de no levantarme me duele, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta charla? Pues vamos a ver lo que es la muerte, desde muchos puntos de vista, mi pensamiento, ¿vale? Porque aquí hay muchos pensamientos y muchas maneras de ver la vida y de ver la muerte. Vamos a ver algunas otras cosas, como es yo sigo llamándole le dicen limitación de terapias de soporte vital, que también vamos a verlo, las voluntades anticipadas.
Vamos a ver algunos casos clínicos. Aunque no seamos médicos, somos humanos. Y esto, ya lo diré, no es un tema sanitario, esto es un tema de sociedad. Las herramientas que podemos usar, porque a veces las usamos mal, esas herramientas, con alguien que se está muriendo. Y sobre todo, qué es lo que yo quiero y cómo lo hago. Porque eso es importantísimo, que deis esa comunicación a vuestros familiares, que sepan qué es lo que queréis. Bueno, había oído especialidad medicina intensiva. Aquellas señoritas que vienen, que me acompañan, son del Hospital de Montilla y ¿sabéis lo que es medicina intensiva? Porque yo cuando cogí la especialidad no sabía lo que era. Yo lo cogí porque me dijeron muy bonito. ¿Habéis oído hablar de la UCI? Pues esos somos los médicos intensivistas. Los médicos que trabajamos en la UCI. Y a mí me dijeron que nosotros estábamos especializados en salvar vidas. Yo me río de eso. Yo digo muchas veces que nosotros no salvamos vidas. Nosotros lo que hacemos es prolongar la vida. Hay un órgano que falla de una persona, nosotros intentamos ponerle un parche. Si lo sacamos, pues el paciente vivirá, y si no somos capaces de ponerle ese parche, el paciente morirá. Pero hay una cosa que siempre pasa, y es un peaje que paga el enfermo en cuidados intensivos, que es el sufrimiento. Y os voy a explicar en qué consiste ese sufrimiento. Mi amigo Gabriel Era, el creador del proyecto de HUCI, le llama el cuidado de lo invisible. Y os voy a explicar un poco en qué consiste. Hay dos tipos de dolor, el dolor físico y el dolor emocional. El dolor físico todo el mundo lo conoce. Me duele, le pongo su analgesia y el paciente se le quita. Pero el dolor emocional, si no sabemos qué es lo que es, difícilmente lo vamos a tratar. Y os voy a contar un poco en qué consiste este dolor emocional en la UCI. Bueno, en la UCI y en un hospital. Cuando un paciente ingresa en la UCI, lo intubamos, le ponemos sonda, le ponemos vía y no lo dejamos comer. Le damos de comer por una sonda que le llega al estómago, pero de comer el paciente pasa hambre. No le damos de beber, le damos agua por la vía, por la vena, pero el paciente siente sed y además es una sed de esa que se pega a la lengua y que no podemos darle de beber, somos los malos de la película. Pero tampoco lo dejamos hablar y ya le hemos cortado toda relación con el exterior. Le ponemos un tubo y el paciente nos mira, hace gestos, pero hablar no puede. Gracias a Dios las enfermeras a veces le dejan una pizarra y son capaces de comunicarse porque pierden la comunicación con nosotros. Y lo que es peor, le ponemos un tubo y no lo dejamos respirar. Y de vez en cuando el tubo se atora con un moco. Y es como si te diesen una ahogadilla en una charca o en una piscina. Si a alguien le han dado una ahogadilla, sabéis lo mal que se pasa. Dice que me ahogo, no te ahogas. Te subes y te sigues respirando, pero el miedo lo pasa. Pero hay dos cosas que les dejamos hacer a los pacientes, es ver y oír. Cuando quitamos la sedación para quitarle ese tubo, los pacientes nos ven y nos oyen. Y nos oyen a nosotros, a los médicos, a los enfermeros, a los celadores, a los que están allí. Palabras raras que ellos no son médicos, pero entienden lo que dice. Que mal está, se va a morir, porque eso a veces lo hablamos donde no tenemos que hablar. Y claro, el paciente lo que hace es taquicardia, suenan las alarmas, y cuando suenan las alarmas, ¿sabéis lo que piensa el paciente? Uno que no puede hablar, que no puede respirar o que dificulta la respiración, que ha llegado al final. Fijaros todo lo que el paciente puede llegar a sufrir en un intensivo. Hacemos ese sufrimiento con un objetivo que es devolverle la vida. O sea, que no somos tan malos, pero somos los malos de la película. Bueno, pues mirar eso hora a hora, día a día, eso es una auténtica tortura para un paciente que está en cuidados intensivos. Gracias a Dios sale y esto pues es una tortura que produce vida, ¿vale? Decía Cristina Cifuentes que le decía, ella estuvo ingresada en la UCI, creo que fue por un traumatismo craneal, que era la antesala del infierno. Pero ella decía que no, que era el infierno entero. Dolor, sed y miedo, eso es lo que pasa, las emociones que más se quejan los enfermos que pasan por una UCI. Bueno, vamos a seguir hablando de la muerte. Ya os he explicado un poco lo que es la medicina intensiva, vamos a hablar de esa enfermedad tan común, ¿no? Una enfermedad común que es la gran desconocida, porque nadie ha venido a contarnos después, oye, que he venido, ¿qué tal? No, se muere y nadie sabe qué es lo que pasa, ¿no?
Luis Benito dice que es una manía que tenemos los humanos desde que nacemos. ¿No? Tenemos la manía de morirnos y así seguimos, ¿no? Es como la siesta. Y mira una máxima del profesional que voy a nombrar unas pocas de veces. Curar a veces. Cuidar siempre se puede cuidar. Nos acordamos de tratar esta muerte, porque muchas veces nos olvidamos, seguimos con la enfermedad y yo creo que hay que normalizarla. Cuando llega el momento de morir, Enrique Benito le dice el morimiento. O veis a un niño que quiera nacer y que diga el niño, pues no nazco, si es que vas a nacer, si es que te queda, nada, pues morirte es lo mismo. Si es que te vas a morir, sabemos que se va a morir y ocultamos esa, digamos, enfermedad, que no es ninguna enfermedad. Con nuestra familia provocamos un duelo, no podemos hablar de un cáncer, no podemos hablar de lo que tiene mi padre, porque a ver si le va a dar. ¿Creéis que los pacientes no saben lo que tienen? Yo creo que lo saben. Y me di cuenta muchas veces, no se lo diga a mi padre, pero que mi padre, y el padre dice, no se lo diga a mi hijo, pero me voy a morir. Y sobre todo, tratar la nuestra, como digo, normalicemos la muerte y pensemos que nos gustaría cuando llegase ese momento. ¿Por qué no? Eso es lo que le vamos a decir a nuestros hijos. Bueno, si analizamos lo que es definir la muerte, podemos encontrar de todo. Muerte como transformación, muerte como reconciliación de lo inevitable, muchas definiciones. Yo me quedaría con esta, la muerte como maestra de vida. Dice, la muerte es nuestra mayor maestra, la que nos enseña a valorar el presente y a encontrar el sentido en cada experiencia que vivimos. Y a vivir con la conciencia de que lo más valioso no es cuánto duramos, sino cómo decidimos emplear el tiempo que estamos aquí. Es mi definición preferida. ¿Y qué características tiene la muerte? Bueno, pues morir es un acto único. Nadie se muere 3 veces, ni 2. Se muere una vez nada más. Y contra de lo que piensa la gente, morir no es un acto sanitario. Morir es un acto social. No necesita médicos, no necesita enfermeros. Hay veces que nos alertamos que venga, que se va a morir, que yo puedo estar presente, pero lo que necesita es acompañamiento, que se le acompañe. Para mí morir es muy interesante, es una desconexión progresiva, lo que hay. A veces no, un traumatismo, pues una desconexión rápida, ¿no? Pero ese morir que estamos acostumbrados es progresivo y hay que disfrutar, tanto el que se va como el que se queda aquí. Antes me había dicho el dolor. Morir no duele, no duele, de verdad, no duele. Puede doler una fractura, puede doler una metástasis, pero morir no duele, nos duele a nosotros. Nos duele estar sufriendo y muchas veces, ahí traigo un ejemplo, y no, hay veces que sí, si hay sufrimiento vamos a poner la sedación, pero hay que tratar eso invisible, ese dolor emocional que se tiene, tanto al que se muere como al que se queda aquí. Y una cosa que es resistirse lo hace más complicado, porque no nos orientamos hacia la realidad, nos orientamos qué va a pasar, se va a morir, no tengo más, no nos podemos resistir ante la muerte. Sabemos qué es, vamos a comulgar con ella. Este es un tema un poquito escabroso. Los pacientes mayores, pacientes vulnerables, pacientes que son frágiles, pacientes, hablo de pacientes encamados, pacientes con 90 años, porque ya aquí digo, ¿la edad creéis que es un límite para ingresar a un paciente en una UCI después de lo que he contado? Darme una respuesta. ¿Creéis que la edad sería límite? Cuando yo empecé a estudiar con 75 años no nos ingresábamos en una UCI. Fijaros dónde hemos llegado. Y ahora no tenemos edad. Ahora, hay una edad que sí es importante, que es la edad biológica. Hay un paciente que puede tener 50 años con un corazón muy malo, con un pulmón muy malo, y a lo mejor los 50 años es 90 años biológicos. Y aquí hay gente con 90 años que están estupendos y que no han ido al médico todavía y llevan 90 años. Vamos a hacerle lo que tengamos que hacer. Pero sobre todo, saber qué es lo que quieren. Si había hablado con algún mayor, os dice, mayor de 80, 85, 90,
te dicen, a mí me quedan 2 telediarios. Ellos saben perfectamente lo que les queda. Y pasar por un calvario como es una UCI, a veces hay que pensar. Por eso lo que queremos es que nos hablen, que nos digan. Hay veces que no podemos preguntarle y tenemos que tirarnos a intentar salvarle de la patología que tenga. Pero muchas veces hay que pensar si esto nos conviene, no nos conviene. ¿Por qué? Porque vamos a hacerle pasar un calvario y a lo mejor no tiene solución. Esto tiene que saberlo la familia. No podemos decir, esa es la única solución. No, es la única solución, pero posiblemente pueden pasar por un calvario que nadie lo quiere. Y a veces tenemos que decidir nosotros ese ingreso o no ingreso, porque la familia está asustada. Cuando la familia le recompone el primer día, el segundo día, lo primero que te dice la familia, que no sufra mi padre, que no sufra mi madre, que es lo que queremos todos, no tener un sufrimiento ineficaz, ¿vale? Esto es un problema para los médicos. A mí no se me muere este paciente en mi guardia. Y vamos a ponerle cosas. La muerte no es un fracaso, no hay que vivirla como fracaso. A veces los médicos lo vivimos como un fracaso. ¿Se me ha muerto? No. La muerte es una etapa de la vida y viene sola. Y yo no soy el culpable de la muerte. La muerte, el culpable es la enfermedad. Yo lo único que estoy dando es un pronóstico o cómo se están haciendo las cosas. Y trabajamos todos los días con la muerte y con los pacientes. Porque tenemos que hablarle de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y tenemos que pensar en la familia y hablarle a la familia, a veces de manera clara, muy directa. Son malas noticias, pero hay que darlas y tenemos que hacerle. Como digo, nosotros no provocamos la muerte. Yo no me siento culpable cuando alguien se muere. Es la enfermedad la que lo provoca. Yo estoy en medio, me ha tocado a mí, pero no somos nosotros. Antes había hablado contigo. Sois magos, sois ángeles. Es mentira. Somos personas. Más o menos, pero somos personas. Médicos, enfermeros, ayudantes, auxiliares. Estamos ahí. Que nos quieren mucho, a lo mejor, pero eso no es así. Las distintas perspectivas se ven, el mundo se ve diferente. Lo que tú piensas, lo que yo pienso y lo que tiene que haber es una comunicación de saber qué es lo que queremos y dónde estamos y saber qué es lo que tú piensas para que yo te pueda dar lo mejor, ¿vale? Otra cosa que está, yo creo que muy de moda, ¿el hospital se viene a morir? Yo creo que debería estar prohibido morir en un hospital. A mí no me gustaría morir en un hospital. Problema, la cultura ha cambiado. Las casas no son las mismas, no tenemos sitios donde tener a alguien que se está muriendo, el acompañamiento es distinto, el miedo le va a doler, se va a asustar, va a tener una hemorragia, el dolor también le va a doler. Esto se puede hacer en casa y yo creo que esto debíamos de volver otra vez a cuidar a los muertos, a los que se mueren. Mi intención es morirme en mi casa. Eso me dijo mi padre y eso me dijo mi madre, ¿no? Y en ocasiones hay que saber decir basta. ¿Por qué? Porque son personas, esto no son máquinas. Yo no puedo una lavadora, yo la cojo, le aprieto con el destornillador y cuando se rompa me compro otra. Pero Pepe, María, Antonio son personas y hay que saber decir hasta aquí. ¿Por qué? Por eso, porque son personas, padecen y a lo mejor no tengo ninguna cosa que ofrecerle de vida. Alguien que se quede vegetal. Habrá gente que dice, yo sí, pero yo no me gustaría quedarme vegetal y estar a cargo de otro. A mí. Hay otras personas que pueden decir, estas cosas hay que hablarlas. Y eso se llama las voluntades anticipadas. Que es difícil escribirla, porque que escriba yo una cosa que a mí no me ha pasado, pero no hace falta escribirla. Hay que pensar en ella y decírselo a mis familiares más cercanos. ¿Para qué? Para que cuando esto pase podamos decir, ella dijo que no, o él dijo que no, que esto no se lo hiciese. En alguien que tenga confianza en un papel, el papel lo admite todo. Pero es muy difícil, a mí no me hagáis, que voy a tener yo, no lo sé. Yo como médico esas voluntades no las tengo firmadas, pero si tengo un amigo que le he dicho, si algún día me pasa algo, tú eres el responsable de que me hagan o que no me hagan, ¿vale? Es más lo que he dicho, saber qué es lo que queremos cuando llegue este momento, cuando no podamos decir, este cuerpo es mío. Hay que explicar ese sufrimiento a la familia.
no, esta es la única solución. No es la única solución, pero tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Y se puede complicar y puede que no haya solución. Y la medicina 2 más 2 no son 4, a veces son 5 y a veces son 6. Y hay que saber interpretar esa fórmula. Yo siempre me pregunto qué hay en el hospital cuando hay alguien que se está muriendo. ¿Le voy a aportar algo? Y posiblemente no lo voy a mejorar, le voy a quitar de su casa el acompañamiento. Los pacientes se vuelven locos en un hospital. No sé si habéis tenido alguna experiencia con algún paciente mayor, se les va la cabeza. ¿Por qué? Porque no están en su casa, en su medio. Y es lo lógico en una persona mayor y sobre todo que se está muriendo. Pero luego, analíticas, sueros, que yo veo muchas veces, digo, ¿para qué le ponéis un suero? Si se está muriendo, dejadlo. Y ahora vamos a ver un caso del suero. La analítica, a mí que más me da que sea ponerle el apellido. Le voy a pedir un TAC a una persona, que así sé si se está muriendo, tú sabes cuándo se está muriendo. Otra cosa es que lo diagnostique y pueda tener una solución. Y la decisión debe ser conjunta, esta no es una decisión del médico. Pues yo digo que no se hace, no, esto hay que explicarlo. Y explicarle a la familia cómo lo hacemos, por qué lo decimos, y la familia puede tener otra perspectiva. Pues muy bien, intentamos llevarnos a ese acuerdo de qué es lo que quieren y dónde lo quieren. Me dicen que la medicina no es paternalista. Yo no me lo creo. Cuando llegan estas situaciones, te hacen la pregunta. ¿Y qué haría usted si fuese su padre? ¿Qué haría usted si fuese su madre? Te ponen en un compromiso, porque es verdad que no somos ni es mi padre ni es mi madre. Pero para mí la medicina sigue siendo paternalista porque siempre hay una relación médico-familia-paciente. Me dices cómo vamos de tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y el cómo lo hago? Os he dicho que la muerte no es un proceso médico ni de enfermería, es un proceso de la sociedad. ¿Qué hay que hacer? Explorar las emociones de la familia del que se muere. Míralo a los ojos, a veces se nos olvida. Los ojos dicen mucho de las personas, hablan solos. Tocarlo. Hay gente que le da miedo, ¿no? Lo toco porque no pasa nada, toca al paciente, mímalo, escúchalo, que te quiere contar algo seguro. A veces nos quedamos en silencio. Oye, háblale a tu padre que se está muriendo, cuéntale cosas. Acarícialo, ¿por qué no? Una caricia vale millones. Y todo se puede, es cuestión de trato. ¿Qué necesito? Tiempo. Esto es lo que nos quejamos los médicos, no tenemos ese tiempo para hablar con la familia, con el paciente, porque esto es tiempo. Más vale echar media hora un día con un familiar que todos los días 10 minutos y no contarle nada, porque hay veces que no tienes que contarle nada, con que los toques y los escuches, le has dado la información, no tienes que repetir información. Bueno, vamos a contar experiencias pues donde hay voluntades anticipadas, donde no podíamos hacer nada, y ya os digo, el movimiento, ¿no? Ese momento hay que saberlo llevar. Yo traigo 4 casos, no sé cómo vamos de tiempo. Pues yo creo me que queda todavía, pero bien. 10 minutitos ya como mucho. Este es un paciente que teníamos en el hospital, 5 años de enfermedad, se había propuesto para trasplante pulmonar, joven, 65 años. Enfermedad pulmonar severa, que ya no, lo único que le quedaba era el trasplante y fue rechazado para el trasplante. Ingresó en nuestra unidad y bueno, no llegamos a intubarlo, le pusimos una máquina que es ventilación no invasiva, pero la idea era intubarlo porque se nos moría. A mí me llama una compañera mía, ¿qué hago? Tú estás allí, yo estoy en mi casa, tú decides que lo que decides bien está. No se intubó y el paciente salió para adelante. Y en esa cama que está ahí, cuando ya había pasado todo, yo me senté a su lado y le dije, Joaquín, si llega este caso otra vez, ¿te intubamos? Y me dijo que no, pero me lo dijo de una manera, me hizo así, a mí no me vayas a intubar. Él sabía lo que era una intubación, se podía llevar una traqueotomía, a días de ventilación, morirse de una neumonía. Yo no tengo trasplante, no tengo posibilidad, a mí no me intubéis. Y la mujer se echó a llorar. Y yo pensé que era por haberle dicho, no te vamos a intubar, no te preocupes, que cuando llegue otro caso. Y resulta que la mujer lo que lloraba era porque nadie le había preguntado si lo intubaban o no lo intubaban en una posterior intervención. Ella pensaba que llegado ese momento iba a decir que no, pero como no lo había hablado con él,
Pues no podía decirlo. Y la mujer lloraba de emoción, ¿no? Descuido o miedo. A nadie se le ocurrió preguntar en 5 años de enfermedad, que ingresó unas pocas de veces, ¿qué hacemos contigo? Si pasa, cuesta mucho trabajo decirlo. Pero hay que preguntarlo y todos somos personas. Estas personas tienen un problema, que se van a poner malas muchas veces y van a ingresar en el hospital muchas veces. Tenemos que saber qué vamos a hacer con él, hasta dónde llegamos con él. Este otro paciente es José Antonio, con una insuficiencia cardíaca severa, hipertensión severa, y él decide no morir en el hospital. Fue asistido por paliativo y un día me llama su hija, era muy amigo de su hijo, soy muy amigo de su hija, muy nerviosa. Vente que mi padre, que no puede, que le duele, que está muy nervioso. Bueno, el paciente estaba encamado, tranquilo, con su sonrisa, y se movía de vez en cuando, o a día así se tocaba el pelo. Y la hija era muy nerviosa, pero no lo ve. No lo ve, ella quería que si le pones mórfico, no necesita nada, está muy tranquilo, estoy hablando con él. Se salía de la habitación y se salía. El problema era que la hija no era capaz de tocarlo. Cogía a la hija de vete para acá. La mano cuando se la entrelacé, aquello era tirante de me quiero ir, me quiero ir. El padre descansó a los 5 o 6 días con la hija hablando con él. Era miedo de la hija a esa muerte que estaba hecho, ¿vale? Esta te va a tocar. Ella no lo sabe. Marisa, una mujer de 89 años, pluripatológica, demencia, inmovilidad, escara sacra importante. Y bueno, pues se decidió con la familia y con la paciente en no morir en el hospital. Se asistía por un equipo de urgencia y hay un día que hace una situación de hipotensión. La mujer pues se quedó traspuesta y se la querían llevar al hospital. A mí me llaman su hija, por favor, vente, que se la quieren llevar al hospital. Yo iba a verla, pues, bastante. La hija estaba muy nerviosa. ¿Qué hacemos? ¿Nos la llevamos? ¿No nos la llevamos? Yo la vi, una situación, pues como digo, tranquila, encamada, no tenía ahogo. Se despertaba abriendo los ojos y avisamos a paliativo, la dejamos en su casa. A los 5 días falleció. Esto te la hago. Es la madre de Vito y no sé si tú quieres hablar qué ha quedado de esto. ¿Qué ha quedado en vosotros? La madre de Victoria. Ahora, pues vamos, si me dejan, la dejo hablar. Creo que necesitaríamos a lo mejor micrófono, ¿no? de mano. Desde ahí. Y cada vez que venía yo a casa de mi madre y mi abuelo, y no le daba nada, solo lo veía y ya se ponía a gozar. Luego, bueno, el valor de la amistad, ¿no? Muchos años de amistad y mucho recorrido, con lo cual mi padre fue antes y también vivimos algo parecido. No estaba preparado. Era que le dije, 20 que vamos a hacer una cosa, ahora os contaré lo que hacemos juntos. Emilio, ¿te parece que dejemos con esta experiencia ya tu parto? ¿Quieres rematar con algo? Quiero rematar. Pues ¿Me dejas? remata, que tenemos que darle paso a Antonio. Tardo 2 minutos. Perfecto. Os engañé, ¿vale? Me vais a pedir perdón, o sea, os pido perdón, porque yo pondría esa frase. Todos los profesionales, las personas que acompañan a la muerte son magos. Pero hay que tener esa magia y hay que saberla utilizar. Tocar al paciente. ¿Quién le pegaría a este niño? Una sonrisa. Se le puede sonreír incluso a la muerte. Probarlo. Algún día que alguien se te muere, contarle un chiste, decir un pego, se sonríe. Y sobre todo la escucha activa y los silencios. A nosotros los médicos nos encanta hablar, y si es de potasio, leucocitos y cosas de estas raras, que parece que somos los mejores, mejor. Y a veces hay que dejar hablar al verdadero protagonista, que son los actores de la película. Yo os pido que nos hagamos diferentes, ¿no? Que seamos. Voy a cortar un poquito nada más, decir, Vito Cañete de una ONG,
escribimos 2 libros, aquellas 3 que están allí son autoras de este proyecto, son situaciones de UCI, vivencias de UCI, de profesionales, familias y pacientes. Lloráis con este libro. El libro se entregó a Apoyo y Corazones y otras ONG y lo tenéis ahí por si lo queréis ver. Yo lo que digo es que lo invisible lo hicimos invisible, porque aquí se habla de la muerte también. Hay pacientes que no salen, ¿vale? Lo intentamos interpretar en el Teatro Carnelo. El segundo libro era del COVID, que de verdad lo pasamos mal, ¿vale? Lo hicimos en el Teatro Carnelo y bueno, pues yo las reflexiones y con esto termino. Mensajes positivos sobre la muerte. Yo creo que la muerte es una parte intrínseca de nuestra vida y no temáis y aceptarla como es, como un cierre natural de nuestra vida. Prepararse y serenidad frente a lo inevitable. Y una llamada a la acción, porque aquí tenemos que ser accionistas. Hablad con vuestros seres queridos de vuestros deseos cuando llegue ese momento. Preparad esas voluntades anticipadas y hablarlos con ellos. Y dejad que el miedo a la muerte, dejadlo atrás. Os dejo esta frase. No siempre se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Acompañar a alguien en su final también es una forma de dar consuelo. Y que la muerte debe ser digna. La vida no se mide por su duración, sino por la huella que dejamos a los demás. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Emilio del Campo, que yo creo que nos ha traído una visión que nos hace mucha falta y que espero que vaya calando en la sociedad. Me gustaría que ahora diéramos paso al siguiente invitado, ¿no?, en este debate, y si les parece ya al final nos quedamos un poco esas preguntas y esas posibles cuestiones, ¿no?, que podamos debatir, ¿no? Y mientras, bueno, pues lo que voy a hacer es dar paso a don Antonio Álvarez Salcedo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, lo que le ha permitido ejercer como profesión de abogado desde 1986 hasta 2019. Él aún así sigue formándose, ya que bueno, pues, no dejó ahí la cosa, ha hecho parte del curso de doctorado de Derecho Administrativo, sancionador y disciplinario, también tiene parte hecha del máster en Gestión del Patrimonio Cultural, lo que ya nos da un poco cuenta de la multiplicidad, ¿no?, un poco de actividades y de materias en las que está formado Antonio Álvarez. Y es que, de hecho, es una persona muy polifacética, ¿no?, en ese sentido. Ha sido asesor especialista de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, también de la Federación Andaluza de Hostelería, secretario general de la Federación Andaluza de Hostelería, mediador conciliador del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía, gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Córdoba, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Córdoba, Foro Turismo, consejero del Consejo Económico Social y del Consejo Social del Ayuntamiento. Fue presidente también de Saneamiento de Córdoba, SADECO, presidente de Merca Córdoba. Es decir, que ha tocado muchísimas infraestructuras importantes, ¿no?, para una ciudad como Córdoba. Pero tal vez su faceta más conocida sea la pública, la más política, que le llevó a ser concejal delegado de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Córdoba, además de cuarto teniente de alcalde, concejal delegado de Gestión, Administración Pública, Comercio, Mercado, Infraestructura, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Todo eso le ha permitido tocar, como digo, muchos ámbitos para hoy ser director gerente de la Sociedad Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Córdoba, CECOSAM, labor que lleva ya ejerciendo unos cuantos años de manera muy positiva para la ciudad, y hoy precisamente viene a hablarnos de eso, del futuro de la memoria, de esas novedades y tendencias en los servicios funerarios que hace falta hablar, ¿verdad, Emilio?, para naturalizar esa muerte y poder tener también claro esas disposiciones, ¿no?, que todos queremos. Así que, Antonio, muchas gracias por tu presencia, por querer participar en este debate y nada, pues cuéntanos un poco cuáles son esas novedades y esas tendencias. Muy bien, muchas gracias. Yo me debatía aquí entre leer 21 folios o decir, bueno, ahora cómo resumo yo esto, ¿no?, para
que no sea excesivamente árido, porque de luego lo es, mucho más que la ponencia de Emilio, ¿no? En primer lugar, decir con carácter general, ¿no? El título de la charla habla de futuro, novedades y tendencias. Entonces, lo primero tal vez sería ver un poco pues, cómo estamos, ¿no? ¿Dónde nos encontramos? Entonces, en este ámbito de funerario, nos encontramos ahora mismo con 4 cementerios en la ciudad. Muchas veces la gente piensa que son mayoritariamente 2, algunos llegan a 3, pero realmente pues, son 4. Y son 4 porque tenemos el de la Salud, que es el más antiguo, San Rafael, la Fuensanta y el de Santa Cruz, con unas consideraciones especiales a las que ahora me referiré. Con estos 4 cementerios en total, para que se hagan una idea, tenemos ahora mismo disponibles o puestas en uso 70.000 unidades funerarias. 70.000 unidades funerarias de todo tipo, entre panteones, bovedillas, lo típico que decimos nichos, columbarios, cristas, columbarios de ceniza, etc. 70.000 unidades que en su gran mayoría son reutilizables. Es decir, que la normativa establece que cuando han transcurrido 5 años desde el último enterramiento, ya se entiende que lo que queda allí ya es un resto cadavérico y efectivamente se puede reducir, se puede abrir ese nicho y se puede introducir otro resto. De hecho, yo me he encontrado con panteones en los que hay enterrado hasta 38 personas. Ya son los restos de 38 inhumados lo que queda allí, ¿no? En un nicho nosotros establecemos un límite de 5, de 6, pero no es por establecer una limitación numérica, sino por la cabida que efectivamente que tiene aquello. Si se van haciendo reducciones progresivas, pues la verdad es que allí van quedando restos óseos, se pueden introducir un nuevo féretro o se pueden introducir cenizas. Cenizas se pueden introducir mientras quepan, se pueden ir metiendo. Entonces, como digo, tenemos estos 4 y dentro de los 4 también para que se hagan una idea, el de la Salud, que fue, digamos, el pionero, el primero, las unidades funerarias que tiene son 7.562, que son relativamente muy poquitas, teniendo en cuenta que el de San Rafael, que fue posterior, con muy poco tiempo de diferencia, pero el de San Rafael tiene 48.700 unidades funerarias puestas en uso prácticamente su totalidad. De la Fuensanta ahora mismo estamos en 12.656, que es bastante menos. Y el de Santa Cruz únicamente tiene 209. Además de los 4 cementerios, o dentro de estos cementerios, contamos con 2 parcelas, que son 2 parcelas musulmanas, a las que ahora después me voy a referir porque efectivamente es un rito distinto, es una modalidad de inhumación que tiene sus pormenores. Una parcela evangélica, en la que la verdad es que no se conoce mucho, y ahora mencionaremos, porque en ella se da una característica muy sui generis, para que esa parcela esté aquí en Córdoba. Un bosque de las cenizas, al que forzosamente además me tengo que referir, porque este año precisamente ha sido objeto también de un premio como mejor iniciativa medioambiental en cementerios. Ahora explicaré en qué consiste y qué es lo que tiene. Y luego dentro de ellos pues hay jardín de los aromas, una zona de pebetero, una zona libre de esparcimiento de cenizas. Claro, la continuación de la ponencia de mi amigo Emilio sería, bueno, pues si ya la muerte ha ocurrido, ya tenemos al fallecido, ¿y ahora qué hacemos con él? ¿No? ¿Ahora qué hacemos con él? Ese qué hacemos con él se lo plantearon, bueno, pues desde el inicio de los tiempos. ¿Qué hacemos con él? Empezamos a recordar, tal vez desde la época romana, incluso de antes de la época romana, de antes y después sabían Ana Ruiz mucho más que yo, pero de la época romana, bueno, pues ahí se empieza con determinadas especialidades. Yo creo que se resuelve muy fácil. Ha habido ocasiones en que los enterramientos, las inhumaciones se han realizado intramuros, otra vez extramuros, una vez dentro de la ciudad, otra vez así fuera de la ciudad. Cuando era dentro, pues dependiendo de la época, del rito, pues había determinadas fórmulas. Época de los romanos, pues tal vez las catacumbas, hay un momento después de los romanos con la época de Andalusí, en la que se empieza ya también con una inhumación extramuros. Llegamos ahí a una época en la que, bueno, se estaban practicando, época todavía romana, antes del Andalusí, se estaban practicando muchas inhumaciones, ya lo que era la iglesia, en el entorno de la iglesia. Esa inhumación en el entorno de la iglesia, la verdad es que se prohíbe, realmente se prohíbe en el Concilio de Braga, en el
1563 después de Cristo, pero prácticamente pues, se prohíbe, pero se siguió haciendo, esa es la realidad. Hasta el año 813, digamos, no se toma un poquito más en serio esa prohibición. Y en la época bajo medieval, y sobre todo en España, por lo que abundan son los entierros en cementerios parroquiales. Es decir, prácticamente cada barrio pues tenía un cementerio parroquial. Entonces ahí hay una fecha que yo creo que hay que destacarla, que en España en 1787, en época de Carlos III, como consecuencia ya de las epidemias que se daban, y concretamente de una epidemia que se produce en la localidad de Pasaje, con motivo de inhumaciones practicadas en iglesias, pues se prohíbe el enterramiento en las mismas. Y empieza a producirse, precisamente alrededor ya de final del siglo XVIII, en principio del siglo XIX, una liberalización, por decirlo así, en cuanto a la titularidad de los lugares de enterramiento. Quiero destacar que en 1807 había 13 cementerios parroquiales en Córdoba que coincidían efectivamente con barrios antiguos de la ciudad. Este es un tema además que ha sido estudiado por Gonzalo Herrero, que es nuestro actual director de museo, y lo pone reflejo además en el último libro que habéis publicado de la muerte en Córdoba. Bueno, pues estamos al principio del siglo XIX, estamos en época de la invasión napoleónica, estamos en una época en la que pasamos de la Ilustración al liberalismo y con José Bonaparte precisamente pues se inician los enterramientos, de nuevo, extramuros de las ciudades. Esa fecha de 1809 nos acerca precisamente a la construcción de los primeros cementerios en Córdoba, que fue el Cementerio de la Salud. Se inicia en el 1804, se termina en el 1833 y, como digo, tenía prácticamente esas 6.000 y pico unidades funerarias que, pues prácticamente el mismo año en el que se inicia su funcionamiento, las autoridades municipales ya ven que se va a quedar pequeño. Y entonces deciden que hay que ampliarlo con otro cementerio cuya construcción se inicia precisamente en 1833, el mismo año en el que se había puesto en funcionamiento el de la Salud, y que concluye en 1835. Sin perjuicio de que se hicieron luego algunas mejoras, en 1549 las mejoras que se hicieron fue que se añadió la actual capilla que tiene ese cementerio. Aquí quiero llamar la atención que se trata de un cementerio municipal, de un cementerio aconfesional, pero que sin embargo lo primero que te encuentras en la entrada pues, es una capilla con un crucifijo. Es decir, que aunque la libertad religiosa efectivamente ha operado y ya solo hablamos de cementerios municipales, bueno, también puede haber cementerios de carácter privado, pero en la práctica se sigue asimilando y asemejando mucho la confesionalidad católica cuando hablamos de tema de cementerio. Bueno, pues estamos en 1833, 1849, que es cuando se añade la capilla, y a partir de esa fecha yo ya tengo que remitirme al 1973, que es cuando se decide poner en marcha un nuevo cementerio, que es el cementerio de Nuestra Señora de la Fuensanta. Este cementerio actualmente, en cuanto a inmuebles, unidades funerarias, como digo, estamos alrededor de estas que he dicho de 12.000, creo que he mencionado, pero realmente es un cementerio que tiene un terreno inmenso, porque son 200.000 metros cuadrados, son 20 hectáreas lo que tenemos allí, ¿no? Tal vez por eso también ese bosque de la ceniza, que efectivamente es un pequeño bosque, pues se ubica precisamente en este cementerio, que es el que lo permite. Y en 1996 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dictó un decreto por el que la aldea de Santa Cruz se segregaba de Montilla, se agregaba al término municipal de Córdoba. Pero ¿qué ocurría? Pues que esa pequeña aldea, vamos a decir, de Santa Cruz, tenía un cementerio, con lo cual ese cementerio también queda incluido en el de Córdoba. En un principio es gestionado por el ayuntamiento desde 1996 y cuando se crea la empresa de cementerios y servicios funerarios de Córdoba, de Cecosan, en el 2002 es Cecosan quien se encarga de esa gestión. Lo primero que se encuentra es que prácticamente pues, no había libro de registro desde cuándo se había hecho aquel cementerio, porque los que había, según
vamos a decir, el Ayuntamiento de Montilla, la mayoría se habían quemado en un incendio y aquello no había quien lo encontrara. Por lo tanto, la mayoría de datos que poseemos del cementerio de Santa Cruz son a partir del año 2002, que es efectivamente cuando nos hacemos cargo. Como digo, la mayoría de los cementerios en esta época que se va levantando son cementerios municipales, pero en la realidad eran cementerios confesionales. Entonces, habría que preguntarse, bueno, ¿pero qué pasa con las personas alejadas de la fe católica? Y no es hasta 1855, cuando en virtud de una ley se prevé que se sepultarán en el lugar que garantizará el debido respeto a los restos, pero separados de los católicos. Es decir, se reconoce que se les puede enterrar, que algún sitio tienen que tener, pero, por supuesto, de una forma separada. Aquí entramos en un proceso de secularización que la Iglesia consideraba que era contrario a los sentimientos, lógicamente, del pueblo español, dado el carácter santo y bendito de los cementerios, con muchísimos argumentos. Entre los argumentos hay uno, por ejemplo, que destaca, dice: la Iglesia tiene derecho pleno de dominio y jurisdicción independiente de toda potestad civil para declarar quiénes deben ser enterrados y quiénes deben ser excluidos de los cementerios católicos, y no podría ejercer libremente esa facultad si llegase a implantarse la secularización, la cual sería un sacrilegio realizado por el gobierno que la decretase. O sea, fijaros la guerra que había entre los pensamientos católicos en los pensamientos, digamos, de gobierno. Llegamos a una época, a un momento que puede ser trascendente, cuál es el momento de la Segunda República. La Constitución de 1931 establece que los cementerios estarían sometidos a la jurisdicción civil, prohibía que en su interior hubiera separación de recintos por motivos religiosos, porque, como he dicho antes, lo que se había llegado a decir, bueno, vale, que se entierren, que estén, pero que estén separados. Aquí te dicen, no, aquí ya no puede haber ningún tipo de separación. Y en líneas generales se suprime el carácter religioso de los cementerios. Hay una serie de leyes, también en torno al 1931, pues que ordenan que todo municipio habrá de tener al menos un cementerio de su propiedad, y establecía además que podían expropiarse los cementerios parroquiales. Aquello fue duro para la Iglesia porque en 1932, lejos de echarse atrás, lo que se publica es una ley que llega al extremo de prohibir el entierro religioso mientras no se hubiera hecho una declaración expresa de voluntad en ese sentido. O sea, que se llega ya al límite de la secularización o de la liberalización. Pues claro, esto cambia inmediatamente. No se extraña uno y caerá en la cuenta. Estamos hablando de 1931, pues llega 1936. Y en 1936 pues se hace efectivamente todo lo contrario. No se espera mucho, antes de que terminara la Guerra Civil, en 1938 se deroga toda la normativa republicana en materia de cementerios y se ordena la reconstrucción de las tapias, que siempre separaron los cementerios civiles de los católicos, se devolvía a la Iglesia los cementerios parroquiales, se reconocía la jurisdicción eclesiástica sobre los cementerios católicos, mientras que sobre los cementerios civiles aparecía como competente todavía la autoridad civil. A partir de esta fecha ya nos acercamos a los años en que se produce la primera ley de libertad religiosa, en 1967, en la que todavía con el gobierno de la dictadura se reconoce el derecho de todos los españoles a recibir sepultura conforme a sus creencias religiosas, pero siempre que fuera compatible con el orden público y con las normas sanitarias vigentes. Es decir, bueno, voy a abrir un poquito las manos, pero no demasiado. Hasta que llega, lógicamente, en 1978, concretamente con una ley que regula los enterramientos en cementerios municipales, Ley 48 de 1978, que establece que toda persona tiene derecho a ser enterrada en un cementerio municipal. Fue precisamente esta ley un mes antes de la Constitución de 1978, es una norma preconstitucional, pero efectivamente ya reconocía el derecho de toda persona a ser enterrada. Y la Constitución, hay un artículo, lógicamente, referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto de las comunidades, que se tiene que garantizar sin más limitación
en sus manifestaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público y establece que ninguna confesión tiene carácter estatal. Ese es el artículo 16. Pero es que hay otro artículo que yo no había caído en él, que es el artículo 38, libertad de empresa, en la que han basado muchas veces los argumentos de que la actividad funeraria y la de cementerio al final es una actividad empresarial y que por lo tanto entra dentro de la manifestación propia de la libertad de empresa. Aquí hay alguna protección más, hasta el Código Penal en el artículo 22 establece protecciones. Dice, no hemos de olvidar que tanto impedir a algún miembro de la confesión religiosa practicar los actos propios de sus creencias o asistir a los mismos, como obligar a alguien a practicar o concurrir a actos de culto o ritos o realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión, constituyen un delito a tenor del artículo 522 del Código Penal, que además incurre en pena de multa de 4 a 10 meses. Bueno, pues dicho esto, uno se pregunta qué ocurre con otras confesiones, confesiones islámicas, confesiones judías o confesiones evangélicas. Respecto a los evangélicos, pues también tuvieron muchos problemas para ser reconocidos. Se empieza a solicitar un reconocimiento allá por 1664 en virtud de un tratado de paz, y no es hasta 1796 en Madrid cuando efectivamente se autoriza a los protestantes residentes en dominios españoles para que puedan dar enterramiento y sepultura a los compatriotas fallecidos. Aquí hay algunas situaciones que son curiosas. Por ejemplo, en 1747 hay una Real Orden que ordenaba al comandante español de Canarias a que señalara un sitio y paraje decente para enterrar los cuerpos de los que fallecían en la isla de la religión protestante. Tanto es así que esto se consiguió y se considera que el cementerio protestante de los ingleses del Puerto de la Cruz puede ser el primer cementerio protestante que se crea en España. Bueno, sigue habiendo vaivenes. En 1831 se sigue permitiendo, pero se vuelve a ordenar que se cerrasen con tapia y que no albergasen iglesias ni capillas los cementerios protestantes. Se les siguen poniendo algunas trabas y en 1831 Fernando VII permite ya la construcción de cementerios protestantes en La Coruña, en Madrid y en otros lugares de residencia de cónsules ingleses. En Córdoba, durante la segunda mitad del siglo XIX, y aquí viene esa especialidad y el por qué existe un cementerio protestante o inglés, concretamente dentro del cementerio de San Rafael, pues surge en el siglo XIX una pequeña comunidad protestante liderada por el escocés Duncan Shaw. Duncan Shaw a mí me suena porque me dieron un golpe en el coche, en una glorieta, y cuando fui a apuntar el sitio donde me lo habían dado, digo, ¿esto cómo se llama? Esto es la glorieta Duncan Shaw. Yo dije, ¿quién será este Duncan Shaw? O sea, la verdad. Y luego, pues mira, ¿quién será Duncan Shaw? Chinales, me he encontrado a Duncan Shaw, la glorieta de Chinales, efectivamente la glorieta de Chinales. Y esto viene de que este hombre, que nació en 1819 y fallece en 1885, era un destacado ingeniero de minas que impulsó iniciativas empresariales y entre ellas sobresalía una fábrica de plomo que tenía junto al arroyo de las Piedras, que precisamente se ubicaba en el polígono de Chinales. Entonces él constató la necesidad de contar con un espacio funerario propio al que dar sepultura a sus trabajadores y concretamente empezó con el hijo de algunos de sus trabajadores, lo cual lo llevó a la creación de un pequeño camposanto junto a aquellas instalaciones. Ese pequeño camposanto quedó allí y hasta bien entrado el siglo XX no se volvió a saber de él, en un estado de abandono muy grande, sobre todo motivados por la guerra civil. Y resulta que en 1959 un familiar de un pintor inglés, Francis William Topham, se entera de que un familiar suyo, que era William Topham, había recibido sepultura en ese mismo lugar y decide buscarlo y a ver dónde estaban esos restos. Localiza el enterramiento y, viendo el estado en el que se encontraba, le solicita a las autoridades municipales que tomen alguna medida al respecto. En aquella época el alcalde era Antonio Cruz Conde, el cual dispone el traslado de todas las sepulturas que había, que era una sepultura de piedra realmente llamativa e importante, lo traslada completo al cementerio de San Rafael.
De manera que en el cementerio de San Rafael tenemos un departamento evangélico que contiene gran parte de todas esas sepulturas y enterramientos que existían en el que se ubicaba en el polígono de Chenales y donde algunas personas de confesión protestante evangélica pues han querido que reposen sus restos y están allí sepultadas. Ellos no solicitan un rito específico, sino que les basta con estar, vamos a decir, en la zona. Si tienen una preferencia por estar en la zona, tanto es que ahora mismo nos queda allí una pequeña parcela en la que debemos de aprovecharla y hacer algo, y ya nos hemos reunido con la comunidad evangélica precisamente para que, bueno, no es que vayamos a hacer algo específicamente para ellos, pero sí lo que se haga allí se puede reservar una parte para todos aquellos que en el futuro pues, quisieran estar junto a ese antiguo cementerio protestante inglés. ¿Qué ocurre respecto a la población islámica? Bueno, la población islámica ocurre también algo parecido. No es hasta 1774 cuando se construye el primer cementerio municipal y precisamente se construye en Cartagena para los musulmanes que trabajaban en el arsenal precisamente de Cartagena. En Córdoba, como he dicho, coexisten dos parcelas de cementerio musulmán. Una la tenemos en el Cementerio de la Salud, donde desde 1993 se han realizado 102 enterramientos y actualmente la tenemos cerrada porque el espacio era muy reducido y allí no se podía seguir enterrando. Y otra, que es la que tenemos en uso, es la que tenemos en funcionamiento en el cementerio de la Fuensanta desde el año 2018. Este cementerio musulmán de la Fuensanta se encuentra ubicado en una parcela, un departamento de aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados, cuenta con 200 sepulturas y aquí, bueno, pues tengo que contar algo curioso. Cuando yo me incorporo como gerente, director de CECOSAN, anteriormente ya había sido presidente, estando, digamos, activo como concejal delegado y como teniente alcalde, pero cuando yo me incorporo en el 23, pues por determinadas circunstancias, conozco a una señora, que efectivamente era de confesión islámica, que viene a hablarme de que el marido lo han traído, que tal, que igual. Y bueno, la verdad es que la mujer está un poco quejosa, ¿no?, con respecto al cementerio. Digo, pues lo mejor que hago es inmediatamente ir a verlo. Vamos, fue a los pocos días de ocupar el cargo. Y cuando fui a verlo me encuentro con que lo primero que aquello estaba vallado. Había una cancela para poder entrar, estaba al fondo, al norte totalmente del cementerio, de una forma bastante aislada, pero ya el colmo que me pareció es que encima estaba cerrada con una cadena con un candado y para poder entrar había que pedir la llave. Total, que digo, bueno, esto es lo más lejano a la libertad religiosa, ideológica, de culto, todo lo que parece un gueto, y aquí vamos a tomar medidas. Entonces, pues dentro de esas medidas que tomamos fue, lógicamente, quitar toda la separación que había, que ya no existe, quitar esa cancela, quitar el cerramiento, dejar aquello completamente libre. Y, bueno, pues debido también a la forma en la que se estaban realizando allí las inhumaciones pues se estaba realizando un poco por necesidad. Es decir, que si había necesidad se abrían 10 fosas mediante máquina, de la manera que fuera, y cuando llegaba el momento de inhumar a alguien, pues inhumaba. Con aquello de que había que inhumarlo en tierra, pues ahí está el agujero y ahí está la tierra, ¿no? Claro, aquellos son unas arcillas que están en una zona que es un poco inundable, que tiene mucho movimiento de tierra. Pues claro, en cuanto llovía, esas fosas tendían a hundirse, se estropeaban. Entonces, en ese momento, bueno, pues que hicimos reunir allí a las representantes de la Junta Islámica a nivel nacional. Tenemos la suerte de que hay una persona que es de Córdoba, tenemos la suerte que se llama Isabel Romero. El anterior presidente de Junta Islámica también era de Córdoba, esa es la realidad, y al que de alguna manera representa a la comunidad islámica en la ciudad. Vimos las necesidades que había, cómo poder hacerlo, y decidimos entonces, bueno, pues vamos a reurbanizar la zona, mediante la introducción en esa fosa de unos cubos de hormigón prefabricado, de manera que las paredes queden completamente sujetas, haya un drenaje por debajo y de que efectivamente pues el fallecido esté en contacto con la tierra, tal y como ellos quieren. Se le hace vamos a llamarlo un canal,
canalillo en medio. Ese canalillo en medio se hace porque al fallecido debe de estar mirando hacia la Meca. Entonces, para que permanentemente esté mirando hacia la Meca, lo que se hace es ponerlo de lado. En ese canal se le deja caer completamente de lado, con lo cual su mirada, por decirlo así, la orientación, efectivamente es hacia la Meca. En este sentido, de este tipo de enterramiento, hay que decir que la Federación Española de Municipios y Provincias tiene una guía para realizar reglamentos de régimen interior y efectivamente separa en los distintos ritos y entre ellos en el rito musulmán, estableciendo cómo se debe realizar. En este cómo, pues nosotros básicamente cumplimos, ¿no?, con todo. O sea, aquí, lógicamente, estos difuntos, pues ellos realizan un lavado previo, una preparación. Normalmente la hacen en la mezquita, aquí la hacen mucho también en el Morevito, de ahí de la plaza de Colón. De todas formas, allí también las instalaciones de Secosán tienen un sitio específico donde la pueden realizar, que es la entrada al depósito y a los túmulos. Y bueno, pues lo envuelven en sábanas. Ellos tienen establecidos, si yo no recuerdo mal, 3 sábanas para los hombres, 5 sábanas para las mujeres. Y efectivamente luego la forma de enterramiento, como he dicho, es en estas fosas, contacto directo con la tierra. Y la mayoría de las veces, además, son ellos los que piden realizar lo que es la propia sepultura. Es decir, que a veces nos da hasta apuro, ¿no?, porque se encuentran allí con una fosa de 2 metros de profundidad por 1 metro de ancha, con X metros cúbicos de tierra, que cuando se empeñan en hacerlo a ellos, que lo hacen a pala y con carrillo, con lo cual aquellos van amigos, va familia a ayudarles, pero de todas formas, en caso de que no lo hagan, lo hacen los operarios, los trabajadores de Cecosan, ¿no? Este tipo de enterramiento que se están llevando a cabo, tengo que decir que ha aumentado notablemente por 2 motivos. Uno, porque anteriormente al COVID se manifestaba un interés muy específico de la comunidad islámica, una comunidad muy grande, una comunidad que en el año 2023 estaba ya cerca de los 400.000 musulmanes en Andalucía. Y era la segunda comunidad con más ciudadanos de confesión musulmana, pero en esa época, hasta el COVID, ellos tenían mucho interés siempre cuando se producía un fallecimiento en repatriarlo a su lugar de origen. Con el COVID empiezan a ver que no lo pueden hacer. Durante prácticamente esos 2 años no pueden llevárselo y se nota que empiezan a optar por el enterramiento en Andalucía. Y ese enterramiento en Andalucía nos plantea dos problemas, al menos 2 problemas. Uno, que muchos ayuntamientos, grandes y pequeños, prohíben el enterramiento de personas que no estén empadronadas en su localidad. Es decir, el servicio funerario es un servicio que da la entidad local y lo da la entidad local para sus locales, para las personas que están empadronadas en la localidad. Pero muchos, pues bueno, sobre todo para la comunidad musulmana, pues lo tienen prohibido. Y empiezan a formular solicitudes allí donde no está prohibido. Tampoco voy a decir ahora mismo que esté permitido, pero al menos donde no está prohibido. Y donde no está prohibido, uno de los sitios es Córdoba. Y encima Córdoba tiene, vamos a decir, un poco el marchamo de la antigua Al-Ándalus, de la antigua ciudad, en fin, con ese espíritu, ¿no? Vamos a decir, árabe entre comillas, con lo cual suele ser la elección preferida de muchísima gente. No ya de Andalucía y de la Costa del Sol, que lo es. Nos están llegando muchísimas peticiones para enterramiento de fallecidos musulmanes en la Costa del Sol. ¿Por qué? Porque no los entierran en Málaga, ni en Alhaurín, ni en Estepona, y entonces eligen Córdoba. Y eso nos plantea otro problema, que al ser en tierra esto requiere un espacio muy grande, Cuando nosotros hablamos de un enterramiento, vamos a decir, voy a llamarlo aconfesional, Bueno, pues estamos en nicho.
Y en nichos tenemos un inmueble donde estamos pues tantos huecos y ya está, ¿no? Pero no, en tierra es que en superficie, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? Se nos plantea otro problema, y es que con esta nueva reurbanización y forma de enterramiento, el coste que actualmente tiene para nosotros la producción de una sepultura musulmana prácticamente ya es mayor que la tasa que estaba establecida para obtener el derecho a ocupar esa sepultura. Con lo cual, en fin, no sé cuándo, pero en algún momento habrá que variarlo, porque no vamos a estar entregando sepultura y derechos por debajo del costo que efectivamente tiene. Se nos plantea otro problema añadido, y es que, bueno, nosotros, cuando digo nosotros, el Ayuntamiento de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba tiene un convenio que lo llamamos el convenio benéfico con la Delegación de Asuntos Sociales. ¿Para qué es? Bueno, pues para que todas aquellas personas en un momento dado, indigentes o que no tienen bienes suficientes, etcétera, pues poder enterrarlas. Lógicamente alguien se tiene que hacer cargo, pues se hace cargo el Ayuntamiento, la Delegación de Servicios Sociales. Pero la Delegación de Servicios Sociales se hace cargo de aquello, pero alguien tiene que pagarlo y alguien tiene que realizarlo. La parte de servicios funerarios que suponen un féretro, un traslado, etcétera, no la puede hacer Secosan, porque Secosan no es funeraria. Secosan es una empresa de gestión, efectivamente, de lo que es el cementerio. Como servicio funerario, es verdad que tiene uno, que es el servicio de tanatorio, que es el de cremaciones. El resto no lo tiene. Entonces tenemos un convenio que nosotros lo sacamos, lo licitamos, y hay una empresa que cuando esto ocurre, pues la que nos hace el servicio, y nosotros, Secosan, le paga, además, le paga por hacer su servicio. Pero le paga por hacer un servicio que está pormenorizado. Es decir, pues usted, servicio del traslado en un féretro de tal tipo, y además va a ir a un nicho, que es un nicho, no un panteón, ni es una sepultura, es un nicho, y además en fila 1. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque un nicho en fila 1 tiene un precio de X, mientras que un nicho en la fila 3 tiene un precio que es 3 veces más que el de la fila 1. La verdad es que eso, desde mi punto de vista, no se estableció bien, pues se estableció un poco con el criterio de demanda. No es con el criterio de demanda, debe ser el criterio del coste. Para nosotros el coste es el mismo, el de una fila 1 que el de una fila 3. Sí. En fin, algún día tal vez tendremos que plantearnos eso, no como ayuntamiento. Pero fijaros que he dicho nicho en fila 1. Ahora resulta que el indigente o de la persona que ha fallecido, de la que no se conocen familiares, de confesión musulmana, según su rito, es en suelo, y es en una sepultura en el suelo. El convenio no habla de sepultura en el suelo, por lo tanto no habla de musulmanes. ¿Qué hacemos? Se plantean. Todo esto es un tipo de problemas que se nos plantean. Respecto de la comunidad judía, no hay comunidad judía como tal para efectos de enterramiento y de cementerios en Córdoba. Precisamente en 1922 Alfonso XIII es el que autoriza el permiso a la comunidad judía para que puedan inhumarlos, ¿no? Tanto las inhumaciones de la comunidad judía como la de los musulmanes están regulados en virtud de acuerdos de colaboración. Igual que existe un acuerdo de colaboración con la Iglesia Católica, existe un acuerdo de colaboración con la comunidad musulmana y con la comunidad israelita. Precisamente son dos convenios de colaboración. Si yo no recuerdo mal, eran de 1992, quiero recordar. Uno es la Ley 25, otro la Ley 26. Se hicieron los dos seguidos, en la que les reconoce además a los lugares de enterramiento de ellos como lugares de culto y establece un poco las obligaciones que todo ello conllevaba. A un judío no le hablemos de cremaciones, porque de eso no se le puede hablar. Al musulmán, lógicamente, tampoco. Entonces, ¿qué ocurre con la cremación? Bueno, la cremación, desde la reprobación inicial por parte del cristianismo, pasamos a la aprobación de esa cremación, que realmente se produce en 1963 por el Papa Pablo VI, que levanta la prohibición de la cremación y digamos, destaca la fecha de 1997 en que la regulación litúrgica católica requería que la cremación tuviese lugar después de la ceremonia funeraria
siempre que fuera posible. Ahí ya empieza la Iglesia a admitir la cremación y efectivamente a establecer alguna que otra limitación, porque de hecho interponía limitaciones. Esas limitaciones se constatan en una instrucción bastante reciente, que es de 2016, se llama la Instrucción Ad Resurgendum con Cristo, que es continuación de otra instrucción que se llamaba Instrucción Piam et Constantem, que fue de la que he hablado antes, de 1963, y esta de 2016, efectivamente, establece que la Iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar al cadáver de los difuntos, pero agrega que la cremación no es contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural y que no se les negarán los sacramentos y los funerales a quienes habían solicitado ser cremados. Por lo tanto, empieza efectivamente a permitirla. Pero a la vez que la permite, la propia instrucción dice, y lo voy a leer, por contra, y basándose en las razones que se plantean en la propia instrucción referida, manifiesta la Iglesia que no está permitida la conservación de la ceniza en el hogar, únicamente para casos graves y excepcionales y previa autorización eclesiástica. Manifiesta su postura contraria a que se dividan las cenizas en diferentes núcleos familiares. Se manifiesta también en contra de permitir la dispersión de la ceniza en el aire, en la tierra o en el agua. Es decir, que se permite, pero, y añadimos los puntos suspensivos. Bueno, pues hablando de ceniza y de cremación, el primer horno se crea por la empresa Tedeco, Tanatorio de Córdoba, en 1996, aquí en Córdoba, y en el año 2002 es cuando se inicia la actividad de Secosan y se crea el tanatorio actual. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Pues mire, en la actualidad, y les doy los datos del año pasado, de 2.945 personas fallecidas en 2024, en instalaciones de cementerio de Secosan se realizaron 896 inhumaciones de cadáveres, lo que supone prácticamente el 30%, el 30,42% del total de los fallecidos. Si lo descontamos, quiere decir que el 70% han ido a cremación y se han convertido en ceniza. Es decir, que estamos ya hablando de que el porcentaje de cremación y de ceniza es del 70% de los fallecidos. Y de ese 70%, en las instalaciones de Secosan se reciben el 40% de ceniza para inhumación en las unidades que antes me he referido. Bien en nicho, bien en panteón, porque se pueden introducir la urna en cualquier sitio, si bien hay un sitio muy característico que está siendo ahora muy usado, como son los columbarios específicos de ceniza, porque son columbarios que se le da ciertas formas. Hay unos columbarios de tipo, que son muy pequeñitos, se ponen en conjuntos de 9, hay unos columbarios que son unas pirámides de mármol, esa pirámide de mármol se levanta por lateral y ahí caben también 4 o 5 urnas. Hay columbarios de pradera, son prácticamente también es como medio dado, cortado en diagonal, que está ubicado todo muy ordenado en una zona verde de césped, que queda muy bonito. Y luego se producen también dos tipos de inhumación de ceniza que van directamente a tierra. Una en el bosque, en el llamado bosque de la ceniza, que este bosque de la ceniza es el que ha constituido, como digo, el objeto de este primer premio como mejor iniciativa medioambiental. Se trata de un espacio de aproximadamente, tiene una fanega, si no me equivoco son 6.000 y pico, 7.000 metros cuadrados, se ubica en la Fuensanta y en él tenemos plantadas 101 árboles. Estos 101 árboles permiten que en las bases del mismo se puedan introducir las cenizas. Y las cenizas aquí se introducen en urnas biodegradables. Es decir, que ese carácter medioambiental y sostenible en lo que son las cenizas lo llamamos bastante rajatabla en Secosan. Le digo bastante rajatabla porque la introducción en el horno de un féretro, exigimos que el féretro tenga la certificación de que sea ecológico, para poder meterlo. Y en segundo lugar, las cenizas van también a una urna biodegradable, de manera que esa urna, que es una urna al final que está hecha, por decirlo así, de barro, de arcilla, ¿no? Pues
queda metida en la tierra y nada más que con la humedad de la misma, pues al cabo aproximadamente de unos 6 meses resulta que ha desaparecido y ha quedado totalmente integrado en lo que es la tierra o el terreno. Luego hay otra zona, que es la zona del... Bueno, aquí tal vez añadir un poco por darles más detalles, ¿no? Estos 101 árboles son de 17 especies diferentes. En estas especies pues destacan, por ejemplo, el olivo, donde tenemos 22 unidades, algarrobo tenemos 15, almeso 12 y luego pues hay de todo, desde magnolio, tuya, cedro, olmo, roble, pino, nogal, acebuche, higuera, majuelo. Bien. Como decía, hay otra zona de depósito de cenizas que es el Jardín de los Aromas. Este Jardín de los Aromas está ubicado en el cementerio de San Rafael y también muy solicitado también por la familia. Pero allí no se depositan en urna, allí se deposita la ceniza de forma directa. Es decir, aquello es un conjunto de plantas aromáticas y al pie de esas plantas aromáticas, bueno, pues abren ahí un huequecito y se deposita la ceniza de forma directa y aquello se tapa, ¿no? Pues la verdad es que es una fórmula que se está utilizando muchísimo. Y ya por último, pues como cabía también decir un poco, la perspectiva que tenemos es seguir avanzando en este tratamiento medioambiental y sostenible, fundamentalmente de las cenizas, porque, como hemos dicho, ya estamos al 70% en la elección de ese tipo de enterramiento y avanzando en el cementerio de la Fuensanta en la creación de un bosque que sea ampliación del bosque actual, pero en el que los árboles tengan un carácter familiar. Es decir, que va a ser como el actual bosque de la ceniza, pero cada árbol pueda ser adjudicado a una persona para su familia, ¿eh? De manera que a los pies de ese árbol y en urnas, bueno, pues pueda depositarse, como si dijéramos, le trasladaríamos un poco la filosofía del panteón, la filosofía del panteón a la filosofía del árbol familiar, pero en ceniza en vez de, efectivamente, en féretro. Y con esto voy a terminar, porque he intentado resumirlo todo lo que he podido, todo lo que traía. Era difícil, seguramente me he dejado cosas, pero tampoco quería pasarme mucho, que no sé si me he pasado del tiempo, perfecto, la verdad. Es que no lo sé. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Bueno, pues como ven, tenemos tarea para el fin de semana, ¿no? El fin de semana que además recoge la fecha por antonomasia, ¿no?, de nuestras tradiciones, que es ese 1 de noviembre, Día de los Santos, de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, que es en realidad el día que está destinado a los fieles difuntos. Saben que son días de acudir normalmente a los cementerios, a recordar a nuestros antepasados, a acicalar un poco, ¿no?, las tumbas. Así que, como digo, puede ser un buen momento para plantearnos, ¿no?, y pensar en todo lo que nos han trasladado tanto el doctor Emilio del Campo como Antonio Álvarez, de cómo queremos, ¿no?, que sea ese momento final y cómo podemos, ¿no?, integrarnos incluso, ¿no?, ahora con esas posibilidades nuevas en la propia naturaleza, ¿no?, para convertirnos casi en algo inmortal, ¿no?, y dar nueva vida, ¿no?, a estos árboles, ¿no?, plantas aromáticas y demás. Les paso ahora la palabra a ustedes porque seguro que hay alguna curiosidad, alguna pregunta que pueda surgir a raíz de estas intervenciones. ¿Alguien que quiera intervenir? Bueno, creo que lo habéis dejado todo muy claro, ¿no?, en las dos opciones. No hemos hablado de los aspectos lúdicos de los cementerios. Sí, también, claro. Que mañana tenéis uno con la Sí, visita siguiendo el itinerario de ruta turística. Aunque, ¿no?, tenemos la costumbre, ¿no?, de acudir a los cementerios solamente, ¿no?, en estas fechas, es verdad que los cementerios se están convirtiendo poco a poco en lugares de memoria y lugares en los que poder llevar a cabo actividades culturales que puedan, bueno, pues mostrar ese aspecto también histórico, antropológico, sociológico, artístico. El Cementerio de la Salud, concretamente de Córdoba, está dentro de la Ruta Europea de los Cementerios desde el año 2010 y tiene configurada una ruta, la Ruta de la Ciudad de los Recuerdos, que
pueden ustedes hacerla por sí solos en cualquier momento, porque es una ruta que funciona con códigos QR, de tal manera que ustedes con su móvil pueden ir, hay un pequeño mapa al principio del cementerio que les indica el recorrido y luego a través de una serie de flechas van haciendo esa ruta por unos 27 tumbas seleccionadas, de entre las que hay en ese cementerio, que es desde luego el que tiene mayor monumentalidad de panteones y una tal vez mayor calidad artística, y como digo, a través de ese código QR con su móvil pueden leerlo o incluso ya escucharlo, porque se ha implementado este año esa opción, ¿no?, de incluso de audioguía, ¿no?, casi. Entonces, bueno, pues tenemos que acostumbrarnos. En otros cementerios europeos prácticamente es una visita obligada cuando se va a París o cuando se va a Roma a visitar determinados cementerios para ver a personajes, ¿no?, tumbas de personajes importantes, y eso es algo que aquí en España todavía nos cuesta un poco, como hablar de ciertos temas que hoy se han traído aquí, pero que espero que a través de estas jornadas poco a poco podamos difundir, ¿no?, y hacer llegar, ¿no?, estos discursos a la máxima población posible para naturalizar la muerte y también para recordar, ¿no?, a nuestros antepasados. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por su presencia. Les recuerdo que tienen ahí el libro que ha comentado el doctor Emilio del Campo, que además por la compra del mismo se hace donación a la ONG Pollos y Corazones, que está hoy aquí con nosotros acompañándonos, y creo que es una labor también bonita. Así que muchísimas gracias por su presencia y esperemos que sigan disfrutando de la jornada de cultura funeraria que continúan hasta el domingo 2 de noviembre. Muchas gracias.